Bueno, arrancamos súper en Es punto. increíble. Eh, mientras esperamos a que se enganche más gente, les podemos contar que, bueno, estamos en un ciclo de conversaciones en el marco de un programa que tiene la Fundación Hora de Obrar, o de una campaña, o de un eslogan o un lema que se llama Protestantes Activando Derechos, eh, que, bueno, trabaja sobre la promoción de derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de las comunidades de fe de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Y bueno, estamos teniendo algunos encuentros para charlar un poco sobre estos temas, darnos las caras, intercambiar un poquito, eh, que nos conozcan también. Y bueno, la última vez hablamos con Patricia, que es nuestra referente en misiones, en Posadas, trabaja por esos lados. Y hoy nos toca compartir un rato con Jorge Weisheim. Y bueno, paso a presentarte y después vos completás, si te parece. Dale. Bueno, Jorge es pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, teólogo, trabajador social y es parte del equipo de programas y proyectos de la Fundación, en la que te desempeñas en un montón de roles, ¿no? Y un montón de temáticas. Así Eh, es. ¿Querés contarnos un poco cómo llegaste, cómo te formaste en estas distintas áreas de trabajo que también van convergiendo? Sí, yo estudié teología en ICEDET, fui pastor de parroquia durante muchos años, trabajé en misiones, trabajé aquí en Buenos Aires y luego de la licenciatura en teología comencé a cursar también la licenciatura en trabajo social y en el área de trabajo social me especialicé especialmente en todo lo que tenía que ver con derechos sexuales y reproductivos Ujú. y abordé especialmente ese aspecto en mis prácticas y luego finalmente terminé haciendo mi formación específica en ese área de trabajo. Así que luego de esta formación también me convocó la iglesia a trabajar en la fundación Hora de Obrar para desde ahí poder entonces también asesorar y acompañar, tanto desde la perspectiva de derechos, como también desde una perspectiva teológica, todo este área de trabajo que venía desarrollando la Iglesia, tanto en sectores populares como también en comunidades más tradicionales, y que empezaron a sentirse desafiadas por esta ley que ha sido ya este, sancionada hace muchísimos años, ¿no? Cuando hablamos de ESI estamos hablando del 2006, 2006. y a su vez la ley de 2006 se basa en la ley de salud sexual y procreación responsable, que es del 2002, o sea, estamos hablando de una ley que tiene 18 años y que aún sigue siendo tremendamente resistida, y especialmente desde sectores que argumentan y que desafían este texto de la ley con argumentos religiosos. De manera que esto ha sido en buena parte mi trabajo en estos años, poder trabajar estos argumentos, poder pensar con estos hermanos y hermanas también, incluso tratar de poder reflexionar junto con ellos algunas de las cosas que están planteando. En algunos casos ha sido posible, en otros casos ha sido mucho más difícil. Ujú. Pero en este camino estamos y la idea es poder acompañar también desde este aspecto religioso este proceso que está llevando adelante en nuestro país, este, también tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación, y que debiera estar también acompañando el Ministerio de Desarrollo e incluso Ambiente, porque la ley de salud sexual de 2002 prevé que esta ley se implemente de manera interministerial. Ujú. Aún queda también dentro del propio Estado mucho por resolver y por avanzar, pero creo que cada uno le compete su propia tarea. Nosotros como protestantes entendemos que la separación de iglesia-estado es fundamental. Mm. Nuestra tarea de ninguna manera es hacer la labor del Estado, ni tampoco decirle al Estado cómo tiene que hacer las cosas. De manera que como
religiosos, como cristianos, cristianas, sí asumimos nuestra parte de la responsabilidad, aquella que nos toca como ciudadanos, ciudadanas, y acompañaremos en lo que vamos pudiendo lograr, avanzar, la implementación de esta ley, que entendemos que es fundamental. Está planteando un cambio antropológico, un cambio de perspectiva muy importante en el abordaje de las relaciones sociales, y es comprensible que haya personas que se sientan profundamente sensibilizadas por este tipo de enfoque. Pero es un desafío entonces también poder formarse, poder informarse y poder de esta manera acompañar estos debates desde ese lugar. Bueno, en relación con esto que decís, me gustaría hacerte una pregunta así más precisa. También tenemos algunas preguntas que nos llegaron de la gente que vamos a compartir en un ratito. Pero quizá una buena pregunta, ¿no? Como para arrancar este diálogo es ¿por qué la iglesia se involucra en estos temas? Hay sectores que en estos temas, hablando concretamente de ESI y de sexualidad, ¿no? Hay sectores que defienden una mirada que, digamos, la ubica dentro del ámbito privado, que es un asunto que tiene que ver con las familias, que otros sectores dicen que esto es solamente un tema de Estado. Entonces, ¿cómo es tu opinión como pastor evangélico, desde el campo religioso, eh, sobre esto, ¿no? ¿Por qué la iglesia se tiene que involucrar en este tipo de temas? Es una pregunta que es muy interesante, porque como te decía hoy, por un lado, para lo que es por lo menos las iglesias protestantes, la separación de iglesia-estado es fundamental, ¿no? En este caso, nosotros entendemos que de alguna manera tenemos como una doble pertenencia, ¿no? Por un lado, somos argentinos, argentinas, pero también somos hijos e hijas de Dios, ¿no? Diciéndolo en nuestro lenguaje de fe. Y entendemos que una cosa no reemplaza a la otra, sino que convivimos con estas dos pertenencias. Es decir, como este, personas tenemos diferentes identidades, tenemos diferentes pertenencias, ¿no? Yo soy, no sé, hincha de Independiente, me gusta el fútbol, me gusta la música, me gusta escuchar la Sole, me gusta el folclore, me gusta, qué sé yo, las tortas, me gustan los dulces, tengo diferentes afinidades y diferentes identidades que me constituyen en lo que yo soy. Y también soy cristiano, también soy argentino. De manera que todos estos aspectos que pueden parecer triviales cuando hablamos de estos temas, no lo son en absoluto, porque la sexualidad en este sentido, este, la ESI la contempla de una manera muy amplia, y es importante tener en cuenta este concepto de sexualidad a la hora de hablar de la ESI, porque para muchas personas, y sobre todo por lo que he entendido hasta ahora, hablando con hermanos y hermanas de estas iglesias que generalmente tienen una visión más contraria a este planteo de la ley, entienden generalmente la sexualidad como genitalidad. Y resulta para ellos absolutamente chocante que niños y niñas en edad escolar sean educados en relación a aspectos genitales. Es decir, esta desinformación, esta falta de precisión, esta falta de tomar conocimiento de primera mano de en qué consiste la propuesta de la ley, ha llevado a malentendidos y a conflictos enormes. Y hay allí una tarea pendiente enorme, por un lado de estas iglesias hermanas, pero también del propio Estado, de tomar contacto con estas iglesias para ayudar a poder entender cuáles son las discusiones de fondo, ¿no? ¿Vos te referís y concretamente a por ahí argumentos que van en relación a que con la ESI se busca promover como un desarrollo temprano de la sexualidad en niños, o que eso corrompe la inocencia de niños y niñas? ¿Tiene que ver con esto lo que comentabas? claro, ¿no? Estos hermanos, hermanas que entienden que la ESI de alguna manera confronta la fe cristiana, que de alguna manera contradice la palabra de Dios, entienden que esta forma de abordar la educación sexual
pone en peligro la inocencia de la niñez, pone a la niñez en una situación que incluso califican de abuso, ¿sí? Sí. Califican de abuso. Por eso también hay familias que en esta comprensión de la ESI optan incluso por retirar a sus hijos de las clases de educación sexual o de los Ujú. espacios de formación, debido a que esta información entienden que es inapropiada para sus hijos e hijas. Y aquí nosotros como iglesia protestante tenemos una trayectoria también de trabajo en derechos humanos, ya desde la década de los 70, acompañando a hermanos exiliados de Chile, Uruguay en el 73, luego aquí familiares también de detenidos desaparecidos en el 75, 76. De manera que derechos humanos para nosotros es una palabra muy importante, hemos conocido muy de cerca cómo la vulneración de los derechos fundamentales de las personas pone en riesgo sus vidas. Y en este sentido, la educación sexual integral también se inspira en derechos humanos Mm. fundamentales. Y aquí uno de los derechos, en este caso, que aplica a la niñez, es el interés superior del niño, ¿sí? Así en este lenguaje incluso, porque es de los años 90, donde se sanciona este principio, que finalmente va a ser un principio rector de todo el sistema de protección de derechos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y en la ley nacional, y que también aplica a la educación sexual integral. Es decir, qué temas se trabajan con los niños y las niñas, los temas que los niños y las niñas tienen interés en saber. Ujú. Por eso también la educación sexual contempla la adecuación de los contenidos a las edades y a los intereses de los niños y las niñas. Y hay una muy mala comprensión en relación al lugar que ocupan las familias. La propia reglamentación de la ley de la educación sexual integral plantea fomentar la participación de la familia. Es decir, las propias instituciones del Estado encargadas de la implementación de la ley prevén un trabajo conjunto junto con las familias, con docentes y con profesionales para de esta manera poder acordar una estrategia de trabajo, para poder de esta manera informar y acompañarse en los procesos que sean Ujú. necesarios. Y de esta forma, entonces también, asumir la educación de una manera conjunta, que es como está pensada la educación, la salud y muchos de los derechos en nuestro país. De manera que argumentar que la ESI pretende excluir a la familia, que la ESI pretende corromper la niñez, son argumentos que quedan desacoplados al leer la ley, al informarse sobre la ley y al tomar contacto con quienes incluso han pensado esta ley. La Ley de Educación Sexual Integral, para que tengamos una idea, fue aprobada por 168 diputados y un solo diputado en contra. Ujú. O sea, ni siquiera se puede decir que la ESI sea de un partido, como a veces se suele decir, que también es otro argumento falaz, ¿no? Es una ley que ha sido creada de manera interpartidaria, interdisciplinaria, y Ujú. que cuenta con un soporte y una legitimidad social muy, muy amplia. ¿Y a qué vinculas De manera que hay que tanta, evitar muchas veces, perdóname, que cuando se utiliza la educación sexual para generar partidismos, dividir a la población y querer de esta manera también, como se dice de manera general, desde el sentido común, politizar la discusión, cuando en realidad estamos hablando de derechos humanos fundamentales que son universales, es decir, para todas las personas por igual? ¿Sí me decías? te quería preguntar a qué vinculás esto que estás comentando, ¿no? De querer politizar o generar, o sea, o desinformar directamente, eh, digamos, que según, digamos, tu formación y lo que vos venís viendo estos años de estar en contacto no solo, digamos, con textos académicos, sino también realmente recorriendo comunidades, sentándote con las personas a charlar, digamos, en un lugar de escucha muy presente también cerca de familias, cerca de las comunidades de fe. ¿A qué vinculás
vos estos procesos, ¿no? que generan tanta desinformación y rechazo a una ley que creo que deberíamos abrazar todos y todas. Yo creo que por un lado hay aspectos que tienen que ver desde las familias mismas, de falta de acceso a Mm, información que sea accesible, ¿no? Tenemos ahí una dificultad y esto es algo que es real. Hemos tratado de colaborar generando algunos materiales en un lenguaje lo más sencillo posible, pero por otro lado, digamos, necesitamos también este soporte de parte del Estado, ¿no? Que se generen materiales que se corran del lenguaje técnico mm, y que puedan de esa manera también interpelar a las familias de una manera sencilla, de una manera simple, ¿no? La propia ley ha tenido al principio promotores y educadores, luego parte de estos dispositivos fueron desfinanciados, de manera que la dificultad también desde el Estado, con las distintas gestiones, cambian también los criterios, y eso hace difícil la continuidad en este tema, ¿no? Pero por otro lado también hay diferencias teológicas que son fundamentales, y mm. esto es algo que hay que poder también identificar. ¿Cómo cuáles? Para la mayoría de las iglesias evangélicas en nuestro país, tiene una perspectiva en la que el Estado, de alguna manera, está supeditada a valores, y esos valores a una comprensión de la fe que es ordenadora de la realidad social, ¿no? No diría que es una teocracia, pero se puede utilizar como metáfora si eso ayuda a entender lo que quiero decir. Es decir, al estar de alguna manera supeditada la ley y la organización social a principios religiosos, eso hace que haya allí una puja y una interna muy, muy fuerte desde las instituciones religiosas. Muchas están asociadas entre sí. Una de las asociaciones hermanas evangélicas es Asiera. Asiera ha tenido una militancia desde su convicción, desde su pertenencia, muy fuerte en relación a la ESI. Por otro lado, también hermanos y hermanas de la Iglesia Católica que entienden que también la ESI tiene componentes que en principio debieran ser observados. Ellos trabajaron muy fuerte en relación al artículo 5, para de esta manera también garantizar que la comunidad religiosa pudiera de esta manera participar con sus valores religiosos y el respeto de los valores religiosos a la hora de implementar la ESI en sus colegios, por ejemplo, ¿no? ¿Y de qué valores Sí. religiosos qué valores religiosos se defienden, ¿no? O qué, cómo poder llegar a acercar posiciones en ese sentido, porque ahora pensando en las personas que por ahí aún no tienen muy claro de qué se trata la ESI, que Correcto. también ellas mismas se sientan representadas en estos valores que estás trayendo. eh, ¿Cómo, digamos, se puede explicar, así como vos planteabas recién en términos sencillos, a aquellas personas que aún quizá están en duda, que tienen muchas preguntas acerca de qué pasa con la educación sexual integral y de qué se trata? Hay una tarea enorme de parte de la Iglesia cristiana en relación a el abordaje del cuerpo. Mm, El cuerpo ha sido un aspecto que ha sido fuertemente dejado de lado, que ha sido estigmatizado, que ha sido culpabilizado y que tiene toda esta carga histórica muy, muy fuerte en la teología cristiana. Y no todas las iglesias tienen una misma comprensión de lo que es pecado, no tienen la misma mm, comprensión de cuál es el rol del cuerpo en relación a ese pecado mm, y qué rol ocupa ese cuerpo en relación a lo que es la salvación, que es la propuesta de todas las iglesias, ¿no? De una propuesta de vida en relación con Dios, en la cual se logra una trascendencia de la vida cotidiana, sostenidos en esa espiritualidad, ¿no? ujú, Pero sin embargo,
en muchos casos se ha mantenido una lectura de la Biblia que da cuenta de algo que suele llamarse ascetismo, ¿no? De una comprensión del cuerpo, en la cual el cuerpo constituye un obstáculo para acceder a Dios, ¿no? Y en particular los deseos del cuerpo, ¿no? Ujú. Y esta relación conflictuada con el cuerpo que se revela, que emerge permanentemente, lleva a que también tengan diferentes posiciones en diferentes temas, porque no se puede decir que toda la iglesia cristiana tenga una misma posición al respecto. Claro. La iglesia evangélica en general, lo que conocemos como iglesia evangélica a través de los medios, suele tener una visión del cuerpo que en principio está más relacionada a la moral y al disciplinamiento, ¿no? Ujú. Formas de vestir, formas de relacionarse, sobre todo en relación al cuerpo de las mujeres, que hay muchísimo disciplinamiento, el rol social de las mujeres, el lugar de las mujeres en la comunidad. Es decir, son aspectos que se descargan en gran parte sobre el cuerpo de las mujeres, Mm. y esto reproduciendo una forma de relación, es decir, una forma de vincularse varones y mujeres que pertenece a una sociedad como es la sociedad antigua, ¿no? Es decir, no podemos ni siquiera hablar de sociedad en aquel tiempo, tenemos que hablar de comunidad, este, en los tiempos bíblicos, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver con la forma de abordaje de la Biblia, cómo se lee la Biblia, ¿no? Es decir, uno de los aspectos que estos hermanos y hermanas rescatan con mucha fuerza es que ellos dicen lo que dice la Biblia, ¿no? Es decir, la Biblia dice esto y acá se hace lo que dice la Biblia. Ujú. Sin embargo, aquellas iglesias que tenemos una visión diferente, entendemos que en realidad, cuando uno lee la Biblia con todo lo que uno sabe previamente sobre esas palabras que uno lee, Ujú. ¿no? Entonces, cuando uno lee culpa, uno le da el sentido a esa palabra de acuerdo a su pertenencia religiosa, de acuerdo a su experiencia personal, de acuerdo a su formación, de acuerdo a toda una serie de factores previos que inciden directamente en la forma que se interpreta esa palabra. Por Sí. ejemplo, usando esa palabra. Lo Ujú. mismo si hablamos de mujer, ¿no? Lo mismo si hablamos de, este, qué sé yo, viudas, como aparece, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Que es un término sumamente interesante, porque es un término muy polisémico, como se Ujú. dice en hermenéutica, es decir, tiene De muchos muchos sentidos, ¿no? sentidos, porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es una palabra que aplica a mujeres que están en situación de vulnerabilidad, sea mujeres que están solas, porque han decidido no contraer matrimonio, y pudieron decidir Ujú. esto, no todas las mujeres tenían esta posibilidad, este, mujeres que estaban separadas, que estaban divorciadas, mujeres viudas específicamente porque habían perdido a su compañero. Es decir, hay toda una serie de factores ahí que lleva a que estas mujeres estén en esta situación. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto es un problema? Porque no necesariamente debería ser un problema, pero tenía que ver con una forma de pensar en ese tiempo, y es que las mujeres no podían ser testigos en un juicio porque no eran creíbles, tenía que ver con que las mujeres no podían ser propietarias, tenía que ver con que las mujeres no podían administrar dinero, Bienes. recursos, y todo esto las llevaba a una situación de dependencia en la que si no había un hombre que esté allí sosteniendo sus vidas, no tenían posibilidades realmente de sobrevivencia, Mm. ¿no? Y pensemos que en aquel tiempo, al mismo tiempo, estamos
permanentes conflictos bélicos, es decir, hay permanentes guerras entre los pueblos, y donde quienes van a pelear son los varones, ¿no? Y esto generaba también muchísimas mujeres y niños en situación de viudez y orfandad, como Estamos decían en aquel hablando tiempo, ¿no? de los tiempos de los textos bíblicos. De los tiempos bíblicos, Ujú, ¿no? Y de toda una forma de entender a la mujer y una forma de entender la relación entre varones y mujeres que hoy en día se denomina patriarcal, ¿no? ujú, Porque hay un padre que organiza toda la vida familiar, incluso toda la vida social y política, ¿no? Pero que en aquel tiempo estaba totalmente naturalizada. ujú, Ahora bien, incluso en la propia Biblia, hay corrientes que ponen esto en discusión, mm, ¿sí? Ya en los tiempos bíblicos es posible percibir que hay mujeres que ocupan roles de liderazgo, cosa que era un conflicto de género muy importante para aquel tiempo, ¿sí? Porque no estaba comprendido ni aceptado que una mujer ocupe un rol de liderazgo, ni tampoco que tenga bienes. Es decir, es posible identificar ahí también algunas excepciones donde hay mujeres que están disputando territorio, que están disputando también propiedades, y que son situaciones excepcionales dentro del texto bíblico que marcan que hay allí una puja, por lo menos, o hay una tensión, por lo menos, desde mm, algunos sectores de mujeres que entienden esto de otra manera, ¿no? ujú. ¿Por qué O crees incluso si uno lee, que estas excepciones no son tan conocidas? ¿A qué lo vinculás? ¿A que no circulan tanto en general? y yo creo que las visiones, más que nada ordenadas y organizadas por varones, ha Mm, llevado a que también muchos aspectos que tienen que ver con lecturas que visibilicen la situación de la mujer hayan quedado también en un segundo plano, ¿no? Para mí o es invisibilizadas directamente, ¿no? y sí, para mí es muy paradójico que textos como El Cantar de los Cantares, que es un texto erótico, maravilloso, ¿sí? Creo que es un texto maravilloso, quienes tengan posibilidad de leerlo, lo recomiendo, donde dos personas expresan amor mutuo usando diferentes tipos de símbolos y todo un lenguaje que tiene que ver con animales, flores, plantas, Ujú, frutas, a través de las cuales mencionan diferentes partes de sus cuerpos y se exaltan esos cuerpos y se expresan el deseo unos por otros, y que está en la misma Biblia donde el deseo prácticamente es culpabilizado, y es la misma Biblia, ¿no? Pero ujú, Biblia significa biblioteca, y en este sentido la Biblia es una pequeña biblioteca de lo que se pudo recuperar, ¿no? Porque también estamos hablando de un pueblo judío que fue tremendamente perseguido, estamos hablando de una comunidad cristiana, de la cual también sufrió un tremendo genocidio en la primera era cristiana. Todos estos textos son los textos que han logrado recuperarse y que han permanecido y que hoy hemos podido tener la posibilidad de leer, ¿no? Pero que cuando uno lee tiene que poder ser capaz de ponerlos en contexto para poder entender de qué se trata, digamos, ¿no? mm, El mismo Jesús hace una reinterpretación de la ley del Antiguo Testamento, y esto es un aspecto también que es fundamental, donde plantea toda una perspectiva de género, que hoy llamamos perspectiva de género, porque recupera cómo la diferencia entre varones y mujeres genera injusticias, mm, ¿no? Por ejemplo, en un texto que se traduce muchas veces como Jesús habla contra el divorcio, ¿no? Es un texto de Marcos 10, aquellos que tienen Biblias, búsquenlo, es muy interesante. O Mateo 19, allí también se vuelve a discutir ese tema, donde Jesús es interpelado por los juristas de ese tiempo, si estamos hablando de una sociedad teocrática en ese momento, donde los juristas del templo desafían a Jesús preguntándole si era lícito para los varones poder repudiar a la mujer, ¿no? A la esposa. Este, este tipo de preguntas iban justamente a la búsqueda de expresiones de Jesús en las cuales puedan encontrar una razón para poder condenarlo públicamente
ya que sus perspectivas de género generaban permanentes disturbios y conflictos en la comunidad, O sea, le ¿no? preguntaron eso para que pise el palito. Para que pise el palito, diríamos hoy en día, exactamente, ¿no? Y Jesús hace una interpretación que realmente es maravillosa, ¿no? Jesús plantea allí, por un lado, está bien, Moisés admitió que el, el repudio era posible, pero también lo hizo bajo presión, dice Jesús. Lo hizo bajo presión de sus hermanos y hermanas en el pueblo. Pero por otro lado, dice Jesús, él también les pidió dos cosas. Por un lado, que si repudian a la esposa, digan por qué y lo pongan por escrito. Y segundo, es algo que también está en el Antiguo Testamento, en caso de que haya una sospecha de parte del varón, en este caso, que era el que tenía el derecho de repudio, respecto a su mujer, tenía que ir frente al templo, frente al sacerdote, y en esa deliberación con el sacerdote, de esa manera entonces poder definir si el esposo había sido infiel o no, ¿no? Si en aquel tiempo la mujer tiene tremendas exigencias. Al revés no Por se un podía. lado, no, claro que no. Es decir, la mujer era propiedad del varón, los hijos eran propiedad del varón. Es decir, la mujer no es un sujeto de derecho como se contempla hoy en día, ¿no? Y esto es algo que hermanos y hermanas hoy en día no lo pueden terminar de integrar a su forma de entender la fe, ¿no? Es decir, la mujer y los niños no eran sujetos de derecho como lo estamos pensando en la actualidad. Estamos a años luz de semejante tipo de comprensión. Y Jesús en aquel tiempo justamente pone en evidencia cómo esta práctica social vulnerabiliza, expone a las mujeres a las situaciones más indignas. Porque muchas veces, y ahí Jesús por eso también rescata esto, estas mujeres eran echadas de sus casas sin papeles, diríamos hoy en día, sin una cuota de alimento, sin el más mínimo, la más mínima sensibilidad al respecto, ¿no? Y allí Jesús plantea dos cosas. Por un lado, en el Génesis dice Jesús, ambos fueron creados iguales. Y ahí Jesús hace referencia al texto de la creación, este relato mítico que ordena un poco las relaciones sociales en la antigüedad, que plantea que Dios crea un ser humano con ambos sexos, y luego divide a este ser humano en dos, creando al varón y a la mujer. Incluso dice el texto del Génesis, a nuestra imagen y semejanza, y Dios habla en plural, asumiendo que es varón y mujer. ¿Sí? Porque también en la antigüedad, y eso es algo que fue erradicado con los siglos, la primera comunidad judía asumía la fe tanto en un dios varón, que era Yahvé, como en una diosa mujer llamada Asherá, ¿no? Y esta fe en la diosa va a ser motivo de muchos conflictos, sobre todo quienes quieran leer los conflictos que hubo alrededor de esta diosa, pueden leer Primera Reyes, por ejemplo. Ahí vamos a ver muchas veces cómo viene un rey que cree en Asherá, viene otro rey que cree solamente en Yahvé, y así progresivamente se van dando diferentes tensiones. Incluso en el templo de Israel era posible encontrar estatuillas de la diosa al lado del altar del dios, ¿no? Es decir, hubo una religiosidad inicial, si bien binaria, donde contempla tanto el carácter divino femenino como el carácter divino masculino. Pero al ser erradicada la diosa, y al ser erradicada de esa manera la función social predominante de las mujeres en la sociedad de aquel tiempo, entonces también los varones van ganando espacio. Porque una cosa es la religiosidad inicial al comienzo del pueblo, donde es mayormente un pueblo itinerante, donde es un pueblo mayormente rural, y otra cosa es la religiosidad urbana, posterior, cuando el pueblo se asienta en los distintos territorios, y donde quienes pasan a tener los roles fundamentales en la organización social son los varones.
Son los varones reyes, son los varones sacerdotes, son los varones profetas, son los varones quienes se encargan de los aspectos centrales de la organización social, y las mujeres quedan recluidas más bien al espacio del hogar, la familia, los hijos, ¿no? Y van a tener sobre todo un rol fundamental en lo que va a ser la educación de los hijos. Lo mismo pasa un poco en la comunidad cristiana inicial. Jesús va a estar rodeado de discípulas, ¿no? Hay mujeres que tienen un rol fundamental en lo que es el financiamiento del movimiento de Jesús, y tienen un rol fundamental en todo lo que hace a la búsqueda de hospitalidad para que el movimiento de Jesús pueda ir de pueblo en pueblo. En aquel tiempo no había posadas, no había hoteles, eran alojados en casas de familia. Y allí las mujeres ocupan un rol fundamental, tanto en lo que es garantizar un lugar para estar, como también lugares donde poder comer y poder abrigarse. Es decir, las mujeres en los principios, tanto del pueblo de hebreo como principios de la comunidad cristiana, tienen un rol fundamental que desaparece cuando se institucionaliza tanto la religión judía como la religión cristiana a principios del siglo I, ¿no? Y Jesús, cuando está discutiendo con estos juristas, justamente les plantea esto. A ver, al principio no era así. No era así que el varón tenía derecho a hacer lo que quería con la mujer, ¿no? Esto es cosa de ustedes, ¿no? Y por eso Jesús hace una afirmación que es también muy interesante. Dice que no separe el hombre lo que Dios unió. Y esta frase es tremendamente controversial, porque Jesús, al hacer referencia al texto del Génesis, está hablando de esta unidad primordial entre varón y mujer en un mismo ser humano, en una misma especie. Esta paridad, esta equidad, esta unión que Dios construye, no tenemos derecho de romperla. Es decir, no tenemos absolutamente ningún derecho a romper la equidad de género que Dios estableció desde el principio entre varón y mujer. Sin embargo, esta frase se utiliza muchas veces en el matrimonio para obligar, incluso a veces en algunas situaciones, a sostener relaciones tremendamente injustas, donde sufren muchísimo, tanto mujeres como también muchas veces hombres, y, ¿qué vamos a decir?, de hijos e hijas, por esta frase que entienden que es un mandato divino a sostener un vínculo porque se casaron ante Dios, ¿no? Y se deben, por tanto, ante Dios, cueste lo que cueste y sea como sea. Esto ha llevado a que sea necesario repensar fuertemente, y este debate se dio mucho en Argentina en los años 80, cuando se discutió la ley de divorcio civil, porque justamente para muchos habilitar la posibilidad del divorcio era absolutamente contrario a la Biblia. Sin embargo, fue necesario justamente hacer esta distinción. Jesús no hablaba de divorcio porque el divorcio no existía. El divorcio vino justamente a proteger a mujeres y niños, estableciendo una regulación de manera tal que esta decisión civil no las ponga en una situación de vulnerabilidad o incluso en un riesgo de vida, ¿no? De la misma manera, sí. ¿Te puedo interrumpir para hacerte dos preguntitas que no quiero que se nos termine el tiempo? Uy, no sé cómo Y estamos de porque tiempo. vos embalás y tanta pasión. Perdón. Sí, decime. No, tenemos dos preguntas que nos llegaron, más concretas sobre ESI, que me parece que está bueno traerlas, y te las voy a leer así tal cual llegaron. A ver qué podés contarnos vos. Dice, abrir el abanico de posibilidades para que los niños y las niñas puedan elegir cómo se autoperciben. ¿No genera confusión en una etapa donde se les debe dar certezas? ¿No es la elección una lógica de mercado de consumo? Dice la pregunta. Wow. A ver. En la ESI hay una propuesta de respeto de las identidades. Y esto es algo que para algunos sectores es motivo de conflicto. Y es algo que para la perspectiva científica
es imposible de poder negar. Es decir, la identidad es algo que uno no puede elegir, uno es como es, ¿no? Ujú, Es decir, uno puede en todo caso elegir si quiere vivirlo públicamente o no, si uno quiere visibilizarlo o no, si uno quiere vivirlo, como diríamos hoy, fuera o dentro del closet, digamos, ¿no? sí. Pero no hay posibilidad de poder elegir cómo uno quiere ser, ¿sí? Somos como somos. Y qué cosa más hermosa para los niños y las niñas que los padres y madres estén ahí junto con ellos, con ellas, pudiendo hablar de estas cosas abiertamente, para que según su interés, para que según su preocupación, puedan de esta manera entonces también ellos, ellas, ser quienes son y poder vivir este don de ser como son, también libremente, ¿no? Ujú, Pero esto muchas veces para muchas familias es motivo de vergüenza, es motivo de culpa, de muchísimo dolor. Y me ha tocado también acompañar familias con un tremendo conflicto porque tenían una pertenencia religiosa muy, muy fuerte mm, y les costaba muchísimo aceptar que su hijo o su mm, hija de pronto tenga una forma de ser varón, una forma de ser mujer, que no era la que ellos consideraban normal, mm, ¿no? Y esto normal estaba asociado a una forma de entender la fe que no era la que ellos habían aprendido, ¿sí? Que no era la que ellos ahora podían aprovechar para acompañar a ese hijo, esa hija. Es decir, había un desacople entre lo que ellos aprendieron en su lectura bíblica con lo que esta persona que se revela en su hijo, en su hija, es y que los confronta, ¿no? Es decir, para mí en este sentido también ha sido de enorme aprendizaje poder conversar con amigos, amigas de la comunidad de la diversidad, hermanos y hermanas trans, hermanos y hermanas con quienes he podido entender también la importancia que tiene el poder desde chicos, desde chicas, poder hablar abiertamente de estas cosas. mm, Es tremenda las situaciones por las que han vivido. En muchos casos, al tener que tomar distancia de sus propias familias, verse en las situaciones más indignas e increíbles, sin ingresos, teniendo que generar estrategias de sobrevivencia simplemente por ser como son. Es increíble el sufrimiento y las discriminaciones por las que muchas de estas personas pasan simplemente por esta dificultad, y una dificultad que en muchos casos tiene un origen religioso. Y ujú. esto es lo que tiene que interpelar abiertamente a las iglesias, porque estamos hablando de amor y de defender la vida cuando estamos excluyendo y poniendo en peligro a cientos y miles de personas. Y este es el desafío enorme que tiene la Iglesia frente a la ESI, ¿no? El poder revisar su teología, su forma de leer la Biblia, para poder ir al encuentro de la necesidad de estas personas y también de sus propias familias. Es decir, cuántas situaciones tenemos de violencias en las familias. Basta ir a las estadísticas. ¿Cuántos femicidios tuvimos el año pasado? ¿Cuántos transfemicidios? ¿Cuántos travesticidios? Es decir, hay un problema social que es evidente y que está gritando a la puerta de las iglesias. Basta. Es decir, no se puede seguir con un discurso en el cual hay tantas vidas de tantas personas en peligro y en riesgo y tantas personas sufriendo por no poder ser quienes son, ¿no? No sé si esto va un poco al encuentro de tu pregunta. Yo creo que sí, sí, sí. Te hago otra, A si ver, me permitís. a ver. ¿No deberían las iglesias ayudar a que cada niño o cada niña se perciba correctamente conforme al sexo que Dios le ha dado desde su nacimiento en el vientre materno a partir de la concepción? Wow. Hay un aspecto que es interesante en la Biblia y es algo que en la sociedad moderna recién se logró modificar, y es que en la antigüedad se concebía
que era el varón quien producía la vida. ¿Sí? Hoy en día muchas veces la concepción está más asociada a la mujer, pero sin embargo no era así en la antigüedad, ¿no? Vemos cómo estas cuestiones también están Han atravesadas por cambiado. cuestiones de género, ¿no? Ujú. En la antigüedad se pensaba que el varón era quien producía la vida. Por eso conocemos historias, por ejemplo, como la de Onán, de allí viene la palabra onanismo, que es condenado por echar su simiente en tierra, dice literalmente el texto, es decir, por desperdiciar vida en el suelo, ¿no? Esto era casi un aborto para aquel tiempo, digamos, ¿no? Porque era una vida completamente con todas las condiciones de desarrollarse para su comprensión de ese tiempo, que no fue colocado en el seno materno para su desarrollo, sino que fue desperdiciado, ¿no? Ujú. Y esto es algo que también es paradójico en la actualidad, porque desde 1800 que se ha descubierto el espermatozoide, el óvulo, y que hemos empezado a comprender cómo participan tanto el varón como la mujer en la concepción, que seguimos dando predominancia al varón, porque la predominancia del varón, incluso el pater familiae, todo el patriarcado, se sostiene justamente en esta idea primordial del varón generador de vida, incluso hasta el hecho de que los apellidos sean de los varones y los apellidos de los varones quienes se continúan, digamos, en función de esta concepción. Y no hemos podido, como cultura, como sociedad aún, si bien ya es cada vez más común que las personas lleven de pronto tanto el apellido de la mamá como del papá, en algunos casos, esto se está empezando a utilizar, aunque estemos, digamos, poco a poco logrando algunos cambios en la organización familiar y sea cada vez más común que el varón también asuma algunas tareas de cuidado, pero estamos todavía muy lejos, muy, muy lejos de una equidad de género. Estaba leyendo el otro día una estadística que una mujer dedica 4 horas y media a tareas de cuidado Sí. por día, mientras el varón dedica 1 hora y media, ¿no? Es decir, todavía estamos en situaciones que es necesario modificar y que Ujú. tienen este origen en esta concepción del varón como progenitor y que es necesario también poder revisar, porque buena parte de los privilegios de los que goza este patriarcado, como se dice hoy en día, o estos hombres que se conciben a sí mismos en un rol predominante por encima de la mujer, tiene que ver con esta forma de pensar el varón en la sociedad, ¿no? Mm. Y esto es algo que para la época bíblica fue profundamente cuestionado a partir del cristianismo. Es decir, el cristianismo va a ser quien va a poner en cuestión este rol predominante y va a poner al varón y a la mujer a la misma altura, recuperando un texto que el judaísmo tardío va a dejar de lado, que es el texto mítico de la creación. Incluso va a haber un fuerte debate para lo que es Pablo, porque la comunidad cristiana se tiene que ayornar a la ley romana, ¿no? A la patria potestad romana, donde también se repite esta cuestión del varón que es dueño de la familia, básicamente, ¿no? De los hijos, la mujer, los esclavos. Aunque ya hay alguna herramienta más, porque hay un contrato en el caso del matrimonio, en el caso de un divorcio, hay un bien que debe ser asignado a la mujer divorciada. Y Pablo en ese momento plantea, por ejemplo, que el hombre y la mujer se deben respetar mutuamente, que se deben mutuamente, dice, sometimiento, usando una palabra tremendamente patriarcal de aquel tiempo, ¿no? Que era dentro de la ley romana la relación que establecía el varón con la mujer. Pero Pablo le da la misma oportunidad, el mismo derecho también a la mujer, y concibe que también padres e hijos deben tener una relación de respeto mutuo, ¿no? De la misma manera que el padre o madre no tiene el derecho de maltratar a los hijos, tampoco los hijos tienen derecho de maltratar a los padres. Este, y hay un texto que es maravilloso de Pablo, porque justamente dice, somos todos iguales delante de Dios, o en Cristo somos todos iguales. Y él dice, ahí no importa de qué raza sos, ¿no? En el tiempo se piensa en términos de etnias, ¿no? Es decir, si sos judío, si sos griego, no importa si sos varón o mujer, dice, ¿no? No importa si sos libre, es decir, ciudadano
romano o si sos un esclavo. En aquel tiempo la esclavitud estaba totalmente aceptada, legalizada, ¿no? Pablo incluso decía también que amos y esclavos debían tener una relación de paridad. Es decir, todo esto para ese tiempo era un cambio tan profundo en la perspectiva de género, en los roles de género, que Pablo fue tremendamente perseguido por generar disturbios sociales. Es decir, buena parte de la persecución que sufre Pablo, que sufre el cristianismo en aquel tiempo, tenía que ver con este cambio social que genera desde su discurso y por el cual van a terminar siendo condenados de una manera espantosa y asesinados, como es tanto Jesús como Pablo y Pedro a través de la cruz. Es decir, con un escarmiento ejemplar para que de esa manera a nadie se le ocurra andar repitiendo estas cosas, digamos, ¿no? Además de no aceptar que el emperador tenía un carácter divino, lo cual para la comunidad cristiana también era un problema, ya que solamente Dios había uno solo, digamos, ¿no? No podía haber también un emperador y rendirle honores como Dios cuando no era esa visión social la que organizaba su vida. Y por otro lado, aquellas mujeres que solían adherir a la fe cristiana, en muchos casos, terminaban tomando distancia de sus maridos opresores, y esto también era motivo de fuertes quejas y conflictos. Es decir, uno lee la Biblia en contexto, con la ley romana en la mano, con un poco de arqueología y un poco de historia, y se revela un texto que es tremendamente contrahegemónico, que es un texto tremendamente cuestionador del orden social, y uno puede empezar a entender cómo es posible que un discurso de esas características haya perdurado a través de los siglos para hasta el día de hoy seguir teniendo, para aquellos que entendemos que ese es el mensaje, conflictos con aquellos sectores que siguen queriendo tener privilegios y siguen sosteniendo una forma de pensar al varón y a la mujer que en principio va en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Y es necesario poder de esta manera trascender la lectura literal de la Biblia y poder hacer una hermenéutica o una interpretación consciente del texto para dejar en evidencia toda la fuerza renovadora, liberadora que tiene la palabra y que es la fuente más profunda de la espiritualidad hasta nuestros días, ¿no? Ver por qué el aspecto de la igualdad y el cuestionamiento del uso del poder en el cristianismo es tan importante. Porque tiene que ver con todas estas cosas. Afecta a la familia, afecta a la sociedad, afecta a la forma en que nos organizamos como mundo, ¿no? Ahí están preguntando si vamos a dejar guardado el vivo. Lo vamos a dejar guardados, así lo pueden seguir compartiendo. Esto último que traes me hace pensar en qué complejo que es también democratizar estas interpretaciones, porque con un poco de historia, decías vos, un poco de otros elementos, eh, digamos, se puede interpretar el mismo texto de formas muchísimo más amplias a veces. Pero bueno, tampoco No es hay una un tarea acuerdo fácil. dentro del cristianismo sobre cuáles son los métodos más apropiados de lectura, digamos, ¿no? El protestantismo desde los años 50 viene trabajando con los métodos histórico-críticos, que son los métodos que se utilizan dentro de la lectura crítica literaria, para abordar los textos desde la antigüedad hasta ahora, porque entendemos que la Biblia, más allá de que sea un libro sagrado, es un libro, y es un libro antiguo, que necesita ser respetado en su contexto y leído con el debido cuidado y criterio, para no forzar el texto bíblico diciendo cosas que de pronto en su tiempo eran inconcebibles, y traerlas a nuestro tiempo de esa manera literal, haciendo que la vida sea imposible. Entonces, tenemos que poder encontrar una estrategia en la cual podamos conversar con el texto bíblico y poder encontrar estrategias que sigan nutriendo nuestra espiritualidad y nos sigan ayudando a ser más libres, a ser más iguales, a poder vivir mejor. Porque esa es la propuesta del Evangelio. El Evangelio habla de vida buena, habla de vida nueva. ¿Qué vida nueva y qué vida buena tiene una vida en la cual el hombre domina a la mujer, en la cual los padres hacen lo que quieren con los hijos, donde tenemos esclavos, donde hay personas que sufren y donde hay una exclusión y una
este, y un maltrato, una violencia, una serie de violencias que hacen imposible la vida en sociedad. Claramente, como democracia, nos debemos también, de parte del Estado, una responsabilidad enorme que desde las organizaciones sociales hay que apoyar y hay que ayudar a poder llevar adelante. Necesitamos conocernos mejor, necesitamos saber de qué manera estamos pensando. En Argentina en particular hay libertad de culto, pero ¿cuáles son esos cultos? ¿Qué plantean esos cultos? ¿Sí? No tenemos ni la más menor idea, ¿no? Es decir, una democracia también tiene que poder ayudar a socializar información, tiene que poder ayudar a poder conocernos, a poder dialogar. Y en una sociedad donde lo religioso es tan fundamental, como son las sociedades latinoamericanas, me animaría a decir, ¿no? Es decir, lo religioso ha organizado la sociedad latinoamericana desde el vamos, desde la conquista, Ujú. ¿no? Sí. Desde el principio civilizatorio colonial. Este, y es necesario poder reencontrarnos con las culturas de los pueblos originarios, donde también hay otro tipo de relaciones sociales. Es necesario reencontrarnos con una lectura bíblica que sea también respetuosa de la dignidad de la vida humana, ¿no? Esto es un aspecto que para Dios es fundamental. Y esta teología, que es una teología compartida entre católicos, protestantes y gran parte del campo evangélico, y es el hecho de que Dios acepta a todas las personas por igual. Esto es algo que hay un consenso muy avanzado. Bueno, hermanos y hermanas, si esto es así, ¿cómo hacemos para hacerlo realidad? ¿No? Es decir, hay algunos aspectos que son fundamentales que se han logrado establecer, pero todavía tenemos muchísimo trabajo por delante. Y desde que se ha comenzado en la región con estas estrategias de comunicación que en muchos casos están orientadas a la generación de conflicto, a la generación de divisiones con fines Mm. políticos, han también debilitado muchísimo las democracias. Y en muchos casos, muchos hermanos y hermanas de las iglesias han sido también funcionales a esa forma de organización social, a esa forma de comunicación, y no han ayudado en muchos aspectos a que las personas puedan informarse debidamente. En el caso de la ESI es un ejemplo, pero excelente. Se reproducen muchas veces posteos de redes sociales sin chequear la información, Ujú. ¿no? Se dice que la ESI tal cosa y lo reenviamos, lo compartimos. ¿Es verdad? ¿Fuimos a mirar la ley si la ley dice eso? ¿Fuimos a ver a la Biblia si la Biblia dice eso? ¿Fuimos a consultar? ¿Tuvimos un espacio de diálogo? ¿Nos llamó la atención y lo conversamos? Ujú. Es decir, este tipo de precauciones son absolutamente necesarias en este tiempo por las estrategias de comunicación, sobre todo de algunos partidos políticos que tienen esta costumbre y que han apelado a esta forma de comunicación para generar odio, para generar malestar, y entonces de esa manera, por el odio a aquel que no lo quiero, poder entonces abrazar a este que tampoco lo quiero, porque tampoco me gusta del todo, pero parece mejor o parece más bueno, porque aquel otro es todo lo malo, ¿no? Y este uso de la religión de manera política, y este uso de la ESI de manera política, porque no es más que un instrumento para, porque en realidad ninguno de esos discursos le interesa realmente la ESI, a ninguno de esos discursos le interesa realmente la religión, es solamente un instrumento para acumular poder, para seguir generando diferencias, para Jorge, seguir generando desigualdades. se nos va a cortar en 10 segundos. Nos damos un ratito más, me vuelvo a conectar y seguimos un ratito más. ¿Te parece? Si a la gente le interesa, tenemos ganas, con gusto. Bueno, El tiempo es si te tirano en este parece, sí, sentido. seguimos un ratito más, si nos acompaña el público. Y, y bueno, no sé, vos me estabas contando acerca de la importancia de poder, de la información, ¿no? De poder compartir información verídica acerca de la ESI, acerca de los derechos, que a veces eso se escatima y se usa políticamente.
Y en un tema tan sensible como es la sexualidad, que es 100% comunicación, ¿no? Porque es darse por entero en un intercambio consentido, en un intercambio en el cual nos completamos, nos sentimos plenos y nos da muchísima satisfacción. Entonces, en un Ujú, aspecto tan central y tan importante como es la sexualidad y que está tan atravesada por la comunicación, que haya este tipo de recursos de comunicación que dividen, que separan, que confrontan, hace que realmente la vida en sociedad y la democracia sufran muchísimo. ujú, Es decir, hay una tarea allí pendiente de parte de los propios hermanos y hermanas de las iglesias, con quienes yo creo que nos va a llevar algo de tiempo, pero tenemos que poder arribar a un diálogo posible. Yo descreo realmente de que esto vaya a perdurar en el tiempo. Es decir, en ese sentido yo tengo mucha esperanza. Creo que en este momento estamos siendo muy manipulados, yo me animaría a usar esa palabra, por ujú, algunos sectores. Y la iglesia en ese sentido es muy confianzuda, si se quiere decir así. Es ujú. decir, se tiene una ingenuidad, si se quiere plantear así también, que muchas veces hace que se cometan errores muy grandes. Y es necesario poder pensarnos más allá de todo esto que se dice y todo esto que está pasando, porque tenemos también una responsabilidad para con nuestra propia fe. Es decir, tenemos una Ujú. responsabilidad frente a Dios mismo, digamos, ¿no? Y hay Lo decías una al demanda principio de la ética, charla. hay una demanda ética que no estamos pudiendo responder, y nos estamos encerrando en posiciones que no están ayudando a una convivencia en paz. Y hay un mandato en este sentido de parte de Jesús, en particular, digamos, de alcanzar a todas las personas por igual, digamos, ¿no? Hay un texto muy hermoso en Lucas 10, donde Jesús enseña sobre qué es un prójimo, digamos, ¿no? Porque se acerca una persona a querer preguntarle, bueno, qué tenía que hacer para tener la vida buena de Dios. Y Jesús le dice, bueno, tenés los mandamientos, y uno dice, eso ya lo cumplo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Y ahí Jesús le cuenta la historia de una persona que es fuertemente excluida, maltratada, su vida está en riesgo, y una persona extranjera se encarga de proteger a esa persona y de darle hospitalidad, ¿no? Y esto finalmente lo lleva a preguntar a Jesús a la persona, bueno, pero ¿y quién fue el prójimo de esta persona? ¿No? Entonces, ¿quién es quien se debe acercar a la persona que necesita? ¿Es el otro el prójimo o soy yo el prójimo que debe acercarse a quien está en necesidad? ¿De dónde tiene que venir la iniciativa, no? Ujú, Y esta es una deuda enorme de parte de las iglesias, de ser prójimos de tantas personas que están siendo excluidas, que están siendo estigmatizadas, cuyas vidas están en peligro, y que nos debemos una responsabilidad que no vamos a poder atender si no somos capaces de poder comprender también que Jesús vio que la diferencia en la forma de entender la relación entre varones y mujeres ponía en peligro la vida de las mujeres, que ponía en peligro la vida de los chicos, ¿no? Entonces, hay ahí, no le quieren llamar perspectiva de género, no le llames perspectiva de género si la palabra género te hace ruido, pero hay una responsabilidad que surge de ese uso del poder, de esa asimetría entre varones y mujeres, que pone en peligro la vida de las personas. Y ujú. esto no puede ser así, porque Jesús en este sentido fue muy claro, entre ustedes no debe ser así, ¿sí? Y en relación a la hospitalidad, es un aspecto que también yo creo que es un concepto que tenemos que volver a recuperar como cristianos, es un concepto muy antiguo de la cultura oriental, donde las personas circulaban, es decir, las personas entre los distintos imperios comerciaban, se vinculaban, es decir, había un pacto, si queremos decirlo así, político entre los imperios, de recibirse, de aceptarse, de acompañarse, más allá de las diferencias que hubiera entre los imperios, ¿no? Ujú, Y estos pactos comerciales entonces llevaban a que en muchos casos estas personas sean alojadas en diferentes casas de familias,
De hecho, un caso que es paradigmático, que incluso también es muy conocida la palabra, se da en la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Donde un hermano del pueblo judío, en ese pueblo, en Sodoma, recibe extranjeros en su casa, ¿no? Y tiene Ujú. toda una reacción del pueblo en contra, que quiere conocer a estas personas, y allí la palabra conocer genera tremendas dificultades para algunas iglesias que entienden que allí, cuando se habla de conocer, se está hablando de conocer en términos sexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque remiten a un texto del Génesis donde dice que Adán conoció a Eva y tuvo un hijo, Ujú. ¿no? Entonces, al interpretar esta palabra, por ejemplo, en términos sexuales, inducen a pensar que en realidad los sodomitas querían aprovecharse de estos extranjeros y que esta es la causa por la cual entonces finalmente Sodoma es castigada. Algo que en la propia Biblia vamos a encontrar negado por Jesús, cuestionado también en las epístolas. Es decir, es una interpretación que no es posible sostener, ¿no? Es decir, la propia Biblia no nos ayuda a hacer esa interpretación, pero sin embargo, yo digo sodomita y todo el mundo lo asocia con qué, No sé, ¿no? sí, creo que es bastante conocido, sí, Es decir, la mayoría de las personas asocian sodomita con homosexualidad, sí. ¿no? Y ese es un aspecto que también es necesario revisar en los textos bíblicos, porque tenemos relatos donde, por ejemplo, el centurión romano viene a pedirle a Jesús la cura de su siervo amado, es decir, su asistente, y en la práctica romana era esto también común, y Jesús no le niega a este centurión romano en absoluto el pedido, sino al contrario, este muchacho es curado, y es posible presumir allí un vínculo mucho más que estrictamente familiar o laboral, ¿no? Ujú. De la misma manera es necesario revisar aquellos textos en los cuales se cuestionan, sobre todo en el Antiguo Testamento, algunas prácticas que se asocian con la homosexualidad también, debido a que el texto en principio condena que haya hombres que se acuesten con hombres, por ejemplo, y que son textos que están en un contexto en el cual se está hablando de diferentes tipos de prácticas religiosas, ¿no? Es decir, está remitiendo a un tipo de práctica religiosa en la cual esto no era posible porque sería para el pueblo judío idolatría, ¿no? Entonces, esta prevención de la idolatría lleva a que entonces se tenga como objeción este tipo de prácticas en aquellos templos y en aquellos espacios de culto. Y se traslada de pronto una práctica religiosa sin mediación analítica alguna, 2000 años después, o 3000, para condenar una práctica que en aquel tiempo ni siquiera era concebida como una práctica social, o como una identidad, o como una este, condición, o incluso como una identidad, y se traslada a personas que eligen vivir un amor libre, que se sienten, que tienen, que comparten en el marco del respeto, en el marco de la igualdad, Ujú. sin ningún tipo este, de mediación. Traer esos textos de manera literal es absolutamente injusto, Mm. ¿no? Es decir, este tipo de lecturas ameritan, requieren de otro tipo de abordaje mucho más respetuoso de nuestra fe, del texto bíblico, de los personajes bíblicos allí mencionados. Es Ujú. decir, estos cuidados muchas veces no se tienen, y hace que también sea muy, muy difícil poder dialogar al respecto. Yo tengo la esperanza de que aún así la palabra de Dios, la Biblia, que es lo que tenemos en común entre las distintas iglesias, nos amerite algún día algún encuentro donde podamos ver estas cosas, donde podamos discutirlas con mayor profundidad y con mayor Ujú. precisión,
porque también se toman textos del Nuevo Testamento, de la época de Pablo, donde Pablo, entre los primeros conversos que aparecen en la Biblia, por ejemplo, hay personas eunucas, eunucas que son una minoría sexual de aquel tiempo, ¿no? Una práctica que este, era también extendida, sobre todo entre aquellos sirvientes de personas ricas o de funcionarios, y que Jesús no les pregunta, digamos, si son eunucos o no, digamos, ¿no? Porque la relación con Dios es lo que establece la pertenencia, ¿no? Y Jesús incluso en aquel tiempo menciona diferentes tipos de eunucos, quienes eligen serlo, quienes por alguna razón de la vida lo son, o bien porque han sido intervenidos para que así lo sean, ¿no? Este tipo de diferenciaciones que se hacen en el texto, estoy traduciéndolo en otras palabras para que sea más comprensible, hace que también aparezcan en la Biblia diferentes tipos de identidades, diferentes tipos de prácticas sexuales, diferentes tipos de formas de entender la sexualidad, diferentes formas de entender las relaciones de género. Es decir, podemos tomar todas estas prácticas de aquella cultura de hace 2000 años atrás como un parámetro, como un paradigma para organizar la sociedad en la actualidad, o lo que a nosotros nos Parece que alimenta, sí, nos ¿no? sostiene en la actualidad, es la forma de vivir la fe. ¿Qué aspectos de la relación con Dios y la forma de entender la relación con Dios siguen siendo para nosotros absolutamente legítimas, absolutamente necesarias y absolutamente útiles para seguir profundizando la igualdad, la equidad, el respeto, el cuidado mutuo, digamos en palabras de hoy, la democracia? ¿Mm? Para que podamos de esta manera construir una sociedad que esté más a la altura, me animaría a decir, de la voluntad de Dios, en lenguaje de fe, en lenguaje jurídico más ajustada al derecho. Ujú. ¿Mm? Porque en este sentido es necesario poder diferenciar también los distintos niveles, digamos, ¿no? Pero justamente en tanto podamos compartir que lo que apuesta el Evangelio es una vida cada vez más libre, cada vez más equitativa, cada vez más responsable en la relación de los unos con los otros, las unas con las otras, podemos también entonces hablar en el marco jurídico desde otro lugar, ¿no? Ujú. Es decir, si estamos en conflicto con el marco jurídico, poco y pobre será nuestro aporte, en tanto no podamos pensar a las personas como Dios las concibe y como Dios las entiende, conforme el testimonio de Jesús y de los apóstoles, en particular, porque cristianos y cristianas tomamos sobre todo la lectura que Jesús y los apóstoles hacen del Antiguo Testamento. Nosotros no tomamos el Antiguo Testamento de manera literal, porque no pertenecemos a la comunidad judía, sino que somos cristianos, y como cristianos entendemos que la relectura que hace del Antiguo Testamento tanto Jesús como los apóstoles es la que nos permite de esa manera replantear las relaciones sociales, no solamente de aquel tiempo, sino Ujú. que siguen siendo planteos que apuestan a la dignidad humana, que siguen siendo legítimos en la actualidad, ¿no? Ujú. Es decir, la lucha por la vida digna, que es el corazón de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Sin Es decir, dudas. derechos fundamentales para garantizar una vida digna para todas las personas por igual. Ujú. ¿Estás preparando un curso, Jorge? Te hago la última y cerramos la Ah, es charlita. verdad. Sí, estamos trabajando para poder lanzar quizás todavía este año un curso en la plataforma de la red, esto es la red ecuménica de estudios teológicos. Ujú. Pueden entrar en esa plataforma, van a encontrar allí diferentes cursos, Ujú. muchos docentes muy bien preparados, muy formados, realmente colegas y hermanos y hermanas allí que les tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto, Ujú. y nos han ofrecido también la posibilidad, porque les interesa este tema, trabajar desde la plataforma de la red con una propuesta de curso,
para poder revisar justamente muchos de estos textos, pensarlos con diferentes lecturas, ver por qué se piensa de una manera, por qué se piensa de otra manera, y poder entender los argumentos. ¿Sí? Nuestro principal objetivo con este curso es poder entender los argumentos de todos, ¿sí? Tanto de quienes entienden que la ESI es un problema, como aquellos que entienden que la ESI es un gran aporte para la vida de las personas. Y la idea es poder de esta manera entonces entender cuáles son los discursos y cuáles son las controversias en el campo religioso en relación a la ESI, y de esta manera poder ir ayudando al diálogo, poder acercar a las personas y poder entonces esclarecer los distintos aspectos que están allí en discusión. ¿Es un curso abierto? Esto es un curso abierto para todas las personas que estén interesadas en el tema. Esperamos que pueda de esa manera ser aprovechado por todas aquellas personas que tienen interés en este tema. Y creo que es un aporte necesario que tenemos que hacer como iglesias para ayudar en este marco de la democracia a poder tener un diálogo respetuoso, y en el marco tanto del derecho como también de la fe, ¿no? Porque la sexualidad también interpela lo religioso, interpela también la espiritualidad, y esto es algo que está atravesado por valores y que también necesita de una mirada teológica para ayudar a una vida también más saludable, a una vida más digna para todos y todas. Ujú. Bueno, queda hecha la invitación a sumarse a ese curso y a sumarse a próximas conversaciones, porque la verdad es que queda mucho todavía por preguntar y por charlar sobre estos temas, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad y así nos volvemos a encontrar con más preguntas. ¿Qué te parece? Sí, si hubiera interés, si les interesa, podemos trabajar quizás alguno de los temas del curso, alguno de los textos, y poder de esa manera también ver las distintas miradas que hay y las distintas lecturas, y de esa manera también poder ayudar a entender cuáles son las discusiones, que creo que es la cuestión más importante y más necesaria en este momento, que para mucha gente es el desconcierto y la incertidumbre, motivo de no entender cuál es la discusión. Queda claro que hay gente que está en contra y gente que está más a favor. Ahora, ¿por qué? Este, es una duda muy grande y un desconcierto muy grande. Así que todo aquello que pueda ayudar a entender la discusión, con mucho gusto, acá estamos para Bueno, acompañar y colaborar. puede ser el tema de la próxima charla, del próximo vivo. Y las personas que les interese esto, con gusto que nos escriban, que podamos de esa manera también aquellas cosas que necesitamos incluso poder acordar y ajustar con mucho gusto, Sí. todo lo que ayude sobre todo al diálogo, con mucho gusto para poder colaborar, porque nuestra intención es esa, y ser lo más amplio posible, digamos, ¿no? Lo más abiertos posible. Bueno, Jorge, muchas gracias. Están llegando muchos mensajes de agradecimiento. Vamos a compartir este vivo en Instagram y también está saliendo por Facebook, así que lo van a poder ver una vez que terminemos. Y bueno, ha Perfecto. sido un placer entonces compartir Bueno, estos minutos contigo. igualmente. Sí, Bueno, es entonces, para mí una oportunidad muy linda también, porque generalmente lo religioso está asociado con todo lo contrario a la ESI, contrario a estos temas, y digamos, no es así en todos los sectores. Hay quienes algunos años ya llevamos pensando estas cosas, y trabajándolo también desde otro lugar y con compañeros, compañeras en territorio, ¿no? Tenemos algunos años de talleres de ESI encima también, trabajando justamente esta integralidad que está pensada en la ujú, ley desde el vamos, digamos, ¿no? Desde el ujú, primer momento en que se empezó a trabajar. ujú. Así que todo lo que pueda servirles y aportarles desde lo religioso, por lo menos en mi caso, desde el cristianismo protestante, hay otras miradas desde otros lugares, con gusto y a disposición. Bueno, Jorge, gracias. Agradecemos a todas las personas que compartieron un ratito con nosotros y nos encontramos la próxima, ¿te parece? Dale, será hasta la próxima, Mané. Bueno, Muchísimas gracias. gracias, y gracias a la gente que está allí interesada y que también acompaña con sus preguntas y con
compartiendo todo esto, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, estamos en contacto entonces, seguimos próximamente.